¿Qué tal? Buenas tardes. En un momentito empezamos, muchachos. Buenas tardes, profe. Sí, está bien. Bien. Me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí se puede ver, profe. Muchas gracias. En la clase pasada estuvimos hablando un poco más sobre la carta de Smith. Entonces, primeramente mencionamos que tiene en particular dos representaciones simultáneamente de los elementos de las líneas de transmisión. La primera representa impedancias normalizadas con respecto a una impedancia real. Entonces teníamos dos familias de círculos que se intersectaban y formaban un patrón que es el que veíamos como carta de Smith. Me parece que fue esta imagen. Entonces teníamos círculos que representan resistencias y tenemos arcos que representan reactancias. Y las intersecciones de estos círculos con los arcos forman puntos que asociamos con impedancias normalizadas. Entonces vimos algunos ejemplos que aquí pusimos con algunos colores, ¿okay? Y que corresponden con algunas cargas. En particular, perdón por mi mouse que se pone loco y creo que ya tengo que cambiar de mouse. En particular, tengo tres puntos aquí importantes. El punto más hacia la izquierda, sobre la línea horizontal, que representa el cortocircuito. Después, el punto más hacia la derecha, sobre la línea horizontal, que representa el circuito abierto. Y el punto central de la carta, que representa el acoplamiento perfecto. Entonces, mencionábamos que en una parte práctica lo que buscamos es que nuestros dispositivos tengan impedancias cercanas a este punto central, porque eso implica que la onda reflejada va a ser reducida. Es decir, mientras más cercanos estemos del centro de la carta de Smith, mejor es el acoplamiento. También mencionábamos que en el caso de los dispositivos, el comportamiento de los dispositivos cambia con la frecuencia. Entonces, en general, si tenemos un dispositivo que está en algún sistema de comunicaciones, pues las frecuencias no son constantes, sino que cambian en un ancho de banda. Entonces, en un ancho de banda, el dispositivo puede representarse por medio de un trazo en la carta de Smith. Y en algunas partes podríamos tener reactancias inductivas y en otras partes reactancias capacitivas, a pesar de que es el mismo dispositivo. Y no obstante, debemos de buscar aquellos lugares donde el dispositivo trabaje como una resistencia, como en este caso. Y esos lugares corresponden a aquellos puntos de la carta de Smith que está precisamente sobre la línea horizontal. Entonces, los dispositivos que son puramente resistivos son aquellos que desarrollan potencia real, es decir, potencia que realiza trabajo, mientras que los dispositivos que están en las partes reactivas, además de realizar trabajo, también tienen potencia reactiva
y esta potencia reactiva no realiza trabajo. Entonces hay que evitar la potencia reactiva, porque esta es una potencia que oscila entre las cargas y las fuentes. Va de la carga a la fuente y de la fuente a la carga y está haciéndolo con el doble de la frecuencia de trabajo. Y este hecho de que la potencia oscile, es decir, que vaya y que se regrese, es algo que puede dañar a los generadores. Ahora, además de esto, vimos que la carta de Smith puede servir para representar coeficientes de reflexión, partiendo del hecho de que la carta de Smith está sobre un plano complejo que tiene el eje real U y el eje imaginario V. Entonces hicimos una gráfica sobre la carta de Smith donde poníamos precisamente los ejes del plano complejo y podíamos representar cualquier punto de este plano complejo a partir de su módulo, que es esta línea roja, y de su argumento, o sea, el ángulo medido a partir del eje real. Entonces, esa es precisamente la representación polar de un coeficiente de reflexión, emplear su módulo y su argumento. ¿Está bien? Entonces, las dos cosas representan puntos en la carta de Smith. Es decir, que si yo tomo algún punto en la carta de Smith, tanto representa un coeficiente de reflexión como representa una impedancia. ¿Okay? Tiene esta dualidad, si lo quieren ver así. Y no perder de vista que en la carta de Smith siempre hay un plano complejo cuyos ejes no se grafican, pero deben de tenerlos presentes. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Cuando habla sobre que la potencia reactiva no genera trabajo, ¿mediante qué ecuación podemos observar que eso es así? Ok. Déjame pensar algo rápido para esto. Ok, bueno, ya cambié de mouse. Sí, una forma de verlo es como sigue. Voy a abrir aquí los dibujitos. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos una tensión en el tiempo, que está dada aquí por una amplitud y vamos a suponer que esta es armónica en el tiempo y tiene una fase. Ahora, esta tensión se puede representar por un fasor, o sea, una amplitud compleja de tensión de la siguiente forma. Esto lo voy a representar así como la parte real. De esta manera, ¿ok? Y esto a su vez me daría el fasor de esta forma.
Ahora, similarmente, si yo considero una corriente en el dispositivo, esta corriente yo la puedo representar en términos de una amplitud, una fase, nuevamente así, ocupando esta notación. De esta manera. ¿Okay? Ahora, a partir de estos dos, yo puedo calcular la potencia. Entonces, la potencia instantánea sería la tensión instantánea por la corriente instantánea. ¿Está bien? Y esto sería de esta manera. ¿Ok? O igual a esto. Bueno, aquí creo que necesitamos una identidad. No soy bueno acordándome, pero ahorita las buscamos. Por acá. Creo que esa sí me servía. Vale. Coseno por el coseno. Aquí está. Es este. Ok, entonces la voy a adaptar para esto. Bien, entonces tendríamos aquí un medio después tendríamos el coseno de la diferencia de los ángulos y después el coseno de la suma de los ángulos. Así. Entonces, continuando con esto, pues va a ser un medio ahora, esta diferencia me va a dar coseno de teta menos phi, que es una constante simplemente. Y voy a tener aquí coseno de 2 omega t más teta más phi. Ok, esos son los valores instantáneos de la potencia. Ahora, el valor promedio de la potencia.
valor promedio de la potencia durante un periodo de tiempo. Entonces, la forma de calcular esta potencia promedio pues es sumando todos los valores promedio y dividiéndolos, ¿no?, entre lo que vale este promedio. Entonces aquí la suma pues es la integral de los valores instantáneos. Entonces, primero tendríamos la integral de esta constante y después tendríamos la integral de la otra función. Sería esto. Okay. Ahora, el valor constante se puede sacar de la integral. Okay, porque esta es una constante, esta también, esto lo sacamos. Y esta integral es simplemente t, ¿no? Es el valor del periodo. ¿Está bien? Entonces, esta t va a acabar cancelándote a esta t. Pero si tú integras esta otra función, es fácil de probar que esa integral es cero. Okay, aquí nada más la voy a poner, pero voy a señalar que esta integral es cero. No sé si veas por qué es fácil, pero básicamente es que el resultado va a ser un seno de 2 omega t, un menos 2 seno, ¿está bien? No, si es seno nada más, no es negativo. Pero se evalúa precisamente en el intervalo de 0 a t, ¿ok?, con respecto a esta frecuencia que es 2 omega, ¿está bien? Entonces, eso al final va a ser un seno de pi y un seno de 0, ¿ok? Y al final eso es 0, básicamente. Entonces, esta integral se anula y lo único que te queda es este término. Entonces, aquí se puede ver que la parte reactiva, que es debido a este doble frecuencia que mencionaba, al final no contribuye con un trabajo neto porque su valor promedio de potencia es cero en un periodo de tiempo. ¿Okay? Y lo único que contribuye con el trabajo es este valor de potencia real. Ahora, ¿cómo sabemos que aquí hay potencia reactiva? La respuesta es muy fácil, porque la tensión y la corriente están desfasadas. Si tuviéramos potencia real, no existiría desfasamiento entre la tensión y la corriente, es decir, estaríamos ante una carga resistiva. Si estuviéramos en ese caso, teta y phi serían iguales, y al ser iguales, el coseno de eso sería 1, ¿ok? Y ese sería el máximo valor de la potencia. Entonces, aquí, como lo puedes ver, tendríamos algo como esto, un plano complejo, en donde estaríamos graficando ese fasor de potencia. Este sería el ángulo teta menos phi que estoy comentando. Es que no tengo aquí mi tableta para dibujar, muchachos, una disculpa. Entonces, lo que se proyecta por acá sería precisamente ese coseno de teta menos phi, que es la potencia real, y lo que se ve por acá sería el seno, que sería la potencia reactiva, y de acuerdo con lo que acabamos de mencionar, esta potencia reactiva no contribuye con trabajo. ¿Ok? No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, profe. Ok, entonces,
Aquí, bueno, nada más así un comentario a la par de esto. Nuestros medidores que tenemos en la casa miden solamente potencia real. Ahora, la potencia real pues es esta componente, ¿no? Resulta de que si nosotros tenemos en nuestras casas cargas inductivas o capacitivas, que esas cargas pues hacen que se genere un ángulo entre la potencia que mide el medidor y la potencia que consumimos. Entonces, una forma de hacer que nuestro medidor mida menos es elevando este ángulo. Eso significa que una forma de hacer que el medidor mida menos potencia y que por lo tanto el recibo llegue menos caro es aumentando las cargas reactivas. ¿Ok? Y esa es una forma en cómo se puede, digamos, registrar menos potencia. Pero aquí, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Digamos que los de la CFE saben que puede pasar eso, ¿no? Entonces hay algo que se llama factor de potencia. El factor de potencia es el coseno de este ángulo, precisamente. Y si se detecta que ese factor de potencia sale de ciertos rangos permitidos, entonces puede venir una multa por el incremento del factor de potencia. Porque podrían pensar que están ocupando alguna carga para hacer que el circuito del medidor pues mida menos potencia. ¿Sí? Bueno, evidentemente no es para que lo hagan, pero es el comentario, ¿está bien? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. No, profesor, ahorita ninguna más. Bueno, evidentemente pueden poner un capacitorcito y si saben más o menos los horarios de cuando viene el técnico a tomar la lectura, pues ya lo quitan cuando va el técnico y lo vuelven a poner y bueno, no hagan caso a mis palabras. Ok, entonces regresando acá, en nuestro caso, las cargas reales pues van a desarrollar potencia real, ¿está bien? Y esa potencia sí genera trabajo y las cargas que tienen componentes reactivas pues va a haber potencia reactiva que no genera trabajo y esa potencia va y viene hacia el generador y la carga. Bien, ahora vamos a continuar un poco más sobre las cuestiones que tienen que ver con esta representación este, del coeficiente de reflexión, que son en forma polar, así lo estamos poniendo, ¿está bien? Entonces, hoy vamos a continuar un poco más con eso en la clase 9 del 13. Ok. Ahora, quiero también abrir algo que vimos en la clase 7, me parece. Vamos a ver dónde está. Creo que está en otra clase, en la clase 6. Ajá, acá está. El coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea. Entonces, habíamos visto esto, ¿no? De que en cualquier punto de la línea, el coeficiente de reflexión se determinaba a partir de la onda reflejada en ese punto y la onda incidente en ese punto. Ok, ahora este valor de B entre A es el coeficiente de reflexión en la carga.
Recuerden que en la carga nosotros pusimos el origen del sistema de coordenadas, es decir, el 0. De tal forma que si medimos todo esto en 0 o evaluamos en 0, pues me da B entre A, que es lo que habíamos denotado como ρL, y es el ρL que estábamos aquí precisamente poniendo. ¿Está bien? Como nuestro coeficiente de reflexión en la carga. Este sí lo voy a dejar así como. Entonces, de acuerdo con esto, el coeficiente de reflexión en cualquier punto va a ser a ρL por esta exponencial. Ahora, si estamos en una carga, en una línea de transmisión sin pérdidas, entonces habíamos visto que la constante de propagación era puramente imaginaria. O sea que esta gamma era I por beta. Entonces, a partir de esto, la fórmula para el coeficiente de reflexión en cualquier punto se puede escribir de la siguiente manera. Entonces tendríamos así, y aquí vamos a tener a 2i beta por z. Además de esto, habíamos visto que esa beta es el número de onda en la línea de transmisión. Esto quiere decir que esta beta se calcula a partir de la longitud de onda de las ondas de tensión o de corriente que se propagan en la línea de esta manera. Entonces, con base en esto, esta formulita 2 también se puede escribir de la siguiente manera. Entonces aquí en vez de beta pues vamos a poner 2pi entre lambda. Ok, entonces lo voy a acomodar un poquito. Podemos ver que hay un número 2. Este 2 lo voy a preservar así como está. Y simplemente voy a poner aquí z entre lambda así. Ahí está. Bien, entonces esta expresión me dice el coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea de transmisión. Y de acuerdo con lo que habíamos dicho, un coeficiente de reflexión se puede representar como un punto en la carta de Smith. ¿Okay? Ahora, ¿qué representa esta fórmula o esta expresión en la carta de Smith? En la carta de Smith
La expresión anterior representa un círculo. Con centro en el origen. ¿Ok? ¿Cuál es el radio de este círculo? Bueno, para calcular el radio, nosotros sabemos que identificamos al radio de un número complejo como su módulo. ¿Está bien? Entonces, si tomamos el módulo de esta expresión a ambos lados de la igualdad, entonces tendríamos el módulo de esto. Ahora, aquí lo que tengo es el producto de dos números complejos. Un número que es ρl y otro número que es el exponencial. Y sabemos que el módulo de un producto es igual al producto de los módulos. ¿Ok? Y ahora tengo esta exponencial imaginaria que se ve acá. ¿Cuál es el módulo de esta exponencial? Ok, yo creo que todos sabemos que el módulo de esta es 1. Entonces, al final, el radio de este círculo es igual al módulo del coeficiente de reflexión en la carga. ¿Ok? Esto quiere decir que si tomamos a nuestra figura, que vemos por acá, donde pusimos un coeficiente de reflexión, de esta manera. Ahí estamos, manos. Entonces, todos los... Ajá, así. Que falta un poquito más. Todos los puntos de este círculo representan precisamente un coeficiente de reflexión, así como lo podemos ver acá. Y este círculo da entonces todos los posibles valores del coeficiente de reflexión a lo largo de la línea. O dicho de otro modo, ese círculo representa la línea de transmisión. Entonces, ya tenemos tres posibles representaciones. La primera de ellas fue las intersecciones entre arcos y círculos que representan impedancias. Número 2, la representación de un punto con respecto a los ejes reales e imaginarios que representa un valor del coeficiente de reflexión. Y la tercera es un círculo con radio igual al módulo de ese coeficiente de reflexión. Todo este círculo con centro en el origen representa la línea de transmisión. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, muchachos. No, profe, todo bien.
ver que en la línea de transmisión, que sin pérdidas, que es la que estamos considerando, los fenómenos se repiten periódicamente. ¿Ok? Vamos a dar vueltas alrededor de este círculo y eso implica un desplazamiento alrededor de la línea de transmisión. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo acá es que todas las propiedades de la línea de transmisión son periódicas. Okay, y esta periodicidad es dada precisamente por la forma que tiene este círculo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto equivale un desplazamiento en la línea de transmisión? Estos desplazamientos se pueden representar como fracciones de longitud de onda. ¿Okay? Entonces, si observamos aquí la formulita que tenemos, vamos a ponerle algún número a esta expresión. Entonces, para que yo represente esto como como un desplazamiento y para verificar cuál es la periodicidad de esto, vamos a observar que todo lo que tengo en el exponente debe de ser un ángulo. ¿Está bien? Esto que está aquí debe de ser un ángulo. ¿Ok? Entonces, vamos a llamarle este ángulo, por ejemplo, teta. Si yo quiero dar una vuelta completa, este ángulo tiene que ser igual a 2π radianes. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tendríamos sería 2π radianes igual a z entre lambda por 4π. ¿Está bien? Entonces podemos ver que se van a cancelar el pi con el pi. El número 2 se va a cancelar también. Y al final esta expresión lo que va a resultar es en 1. Aquí vamos a tener simplemente 2, ¿ok? O dicho de otra forma, a 1/2. Eso sería lo que obtendríamos, ¿no? Entonces, una vuelta completa equivale a media longitud de onda. Okay. ¿Cómo vemos eso? Pues simplemente de aquí tendríamos que ese desplazamiento sería media longitud de onda. Entonces aquí lo que tendríamos sería algo como esto. Voy a borrar esto que no tiene mucho sentido. Entonces vamos a tener este dibujito.
Ok, ahorita lo hacemos otra vez. Ahora sí. Ok, entonces tenemos allí la línea, yo creo que se ve un poquito pequeñita, vamos a ponerla así. Entonces podemos nosotros desplazarnos hacia acá arriba, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero también podemos desplazarnos en el sentido de las manecillas del reloj, que digamos que de cualquier forma, como nos desplacemos, eso implica un desplazamiento en la línea de transmisión de media longitud de onda. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, empezamos desde este punto de la línea de transmisión, digamos el punto A, que corresponde con algún punto aquí, digamos este A, dar una vuelta completa en el sentido opuesto de las manecillas del reloj implica movernos hacia la derecha y llegar a un punto que va a ser equivalente al primero, equivalente en el sentido de que tiene el mismo coeficiente de reflexión, la misma impedancia, ¿okay? Pero va a estar a media longitud de onda. Entonces, desplazarse hacia la izquierda, perdón, en sentido contrario a las manecillas del reloj, eso equivale a movernos hacia la carga. ¿Okay? Entonces, hacia acá, hacia la carga, tendríamos los desplazamientos en el sentido antihorario. Y girar en el sentido horario implica desplazarnos hacia el generador. Entonces, siempre que estemos dentro de este círculo que acabamos de encontrar, que representa la línea de transmisión, movernos implica desplazarnos ya sea hacia el generador o hacia la carga, dependiendo del sentido en que se mida, y una vuelta completa al círculo implica media longitud de onda. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok. Entonces aquí le vamos a poner que este es el sentido hacia la carga y movernos hacia acá es hacia el generador. Ahora, esto viene indicado en algunas cartas del MIT, en particular esta que les facilité, no está indicado el sentido de giro, pero vamos a buscar alguna otra. Vamos a ver qué es lo que dice.
Digamos, por ejemplo, las que venden en algunas papelerías. Este es como que el típico que podrán encontrar. Bueno, al menos en las que están enfrente de Zacatenco sí los pueden encontrar. Solo que se ve demasiado débil. Vamos a ver si la podemos descargar. Bueno, hay que esperar un poquito. Ok, entonces, en resumen, el círculo representa toda la línea de transmisión. Una vuelta completa implica un desplazamiento de media longitud de onda y un desplazamiento en sentido antihorario implica desplazarnos hacia la carga o en sentido horario implica desplazarnos hacia el generador. Ahora, yo quisiera que viéramos nuevamente la carta que les pasé inicialmente para que observemos unas escalas de valores que todavía no hemos comentado. Ok, ya hablamos un poco de los números, de lo que representan los valores de resistencia y de reactancia, pero observen que en el círculo, afuera del círculo de radio 0, bueno, de radio 1 correspondiente a R0, hay algunas escalas de valores. Pueden ver que aquí hay 3 escalas, ¿ok? Si las observamos, la escala que está en rojo representa grados, ¿ok? Entonces, aquí pueden ver que empieza con 0 grados y los desplazamientos pueden ser en sentido antihorario o en sentido horario, ¿ok? Entonces pueden ver aquí un desplazamiento de 10 grados, 20 grados, 30 grados, etc. Muy bien. Entonces, esta sería una de las primeras escalas. Y llega hasta 180 grados, que sería medio círculo. Si seguimos por abajo, tendríamos los números negativos. Menos 10, menos 20, menos 30, etc. Hasta llegar hasta menos 180 grados. Ahora tenemos dos escalas que están alrededor del círculo azul, por arriba y por adentro, ¿está bien? Por afuera y por adentro. Estas escalas son en fracciones de longitud de onda. Entonces, aquí pueden ver de que empieza en 0, después 0.01, 0.02, así, etcétera, hasta que llegamos por arriba 0.45, 0.46, 47, 48, 49 y este sería 0.50, o sea, media longitud de onda. La otra escala también es en longitudes de onda, pero va en sentido contrario, como lo pueden ver por la flecha. Entonces empieza con 0, 0.1, 0.2, así se van dándole la vuelta hasta que pasan por debajo, llegan a 0.47, 0.48, 0.49 y 0.50, o sea, media longitud de onda. Entonces, los desplazamientos que estamos mencionando alrededor del círculo que representa la línea de transmisión se pueden dar tanto en términos de longitudes de onda como en términos de grados. ¿Está bien? Teniendo en cuenta que los grados podrían darnos información del módulo. Es decir, si yo extiendo esta línea, perdón, del argumento, si yo extiendo esta línea que representa a un coeficiente de reflexión hasta acá arriba, esta me daría la medida del argumento de ese coeficiente de reflexión. ¿Ok? Entonces, esa escala sirve para medir estos ángulos. De esta manera. Y las escalas exteriores pueden representar desplazamientos hacia la izquierda o hacia la derecha en términos de fracciones de longitud de onda. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Tengo que esperar aquí para ver todo esto. Vamos a ver si la encontramos en otro lado.
Aquí está el Smith chart. Ok. Bueno, en lo que lo abrimos, entonces esa es la otra utilidad de la carta de Smith para representar a toda la línea de transmisión por medio de un círculo y ya vimos lo que significan los desplazamientos a lo largo de esta línea. Entonces, esta va a ser la clase 9. Entonces, conforme nos desplazamos, por el círculo rojo, equivale a desplazarse a lo largo de la línea de transmisión. Ya sea hacia la carga o hacia el generador. Pero en cualquier caso, los valores de impedancia y del coeficiente de reflexión se repiten de forma periódica. Okay, entonces, vamos a suponer que tenemos una línea de transmisión terminada en cortocircuito. Bien, entonces lo que tendríamos, se lo voy a quitar. Sería a la línea de transmisión y el cortocircuito que representa una impedancia de carga de 0 ohms, como ya lo hemos visto. Y además, habíamos visto que en la línea terminada en cortocircuito, el coeficiente de reflexión en la carga era igual a -1. Ok, quiero que recuerden que eso también ya lo vimos. Entonces, en este caso, el coeficiente de reflexión en la carga es -1. Ahora, yo tengo que representar este número en la forma polar, como dijimos que tenía que ser, es decir, como un módulo y como un argumento que está por acá. Entonces, yo creo que ustedes pueden ver que el módulo va a ser simplemente 1 y el argumento va a ser pi. ¿Ok? Ahora, yo quiero representar el cortocircuito en la línea de transmisión. Entonces, primero tengo que trazar un círculo que tenga radio 1. De acuerdo con lo que hemos visto, el círculo más externo es precisamente el que tiene radio 1. Entonces lo voy a seleccionar y lo voy a remarcar. Entonces este círculo que estoy aquí remarcando, con este color como rosa o no sé, es el círculo de radio 1. Entonces le voy a poner así en este caso.
Ahora, ya que seleccioné este círculo representa a toda la línea de transmisión. Ahora, necesito encontrar la carga. La carga es aquella que corresponde al argumento de pi radianes. Entonces, los pi radianes se miden a partir del eje horizontal, de la parte positiva del eje horizontal. Y pi radianes es una vuelta o media vuelta hasta este punto. ¿Ok? Entonces, este punto lo voy a poner en un momentito. Que aquí está, es el que representa el cortocircuito. ¿Está bien? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, muchachos. No, profe, ese es el punto que habíamos también dicho antes, ¿no? Es correcto. Pero El corto y a la derecha el del circuito abierto. Profe, no se vaya. Ah, Y ya todo va chido con Lore. Además, por fin cambié. Voy a pagar 18. Y se marchó. perdón, me desconecté, pero ya no supe en qué parte me quedé. No sé si me pueden decir, por favor. en que describió el circuito abierto, prof.
¿Sí? el punto con el círculo de radio unitario. Le dije ¿Sí? que ese era el punto que hemos llegado, el circuito abierto y bueno, el cortocircuito, perdón, a la izquierda y el circuito abierto a la Sí. derecha. Y dijo sí y ¡puf! Y se fue. Así, y se marchó. Ok. Bueno, efectivamente, entonces este punto lo identificamos hace unas clases como el cortocircuito, pero ahora lo estamos identificando a partir de del módulo y del argumento. Un argumento de pi radianes que implica media vuelta y que nos apunta hacia este lugar. ¿Está bien? Entonces aquí lo señalamos con esta flechita. Entonces, todo el círculo representa la línea de transmisión. Entonces, nosotros estamos en este puntito que es la carga, y si nos movemos en el sentido horario, nos estaremos moviendo hacia el generador. Entonces, yo les pregunto, si llego a este punto, ¿a qué longitud está con respecto a la carga? Va de nuevo. Estoy aquí en la carga y me muevo hacia el generador. Me voy moviendo, moviendo hasta que llego a este punto. Este punto, ¿a qué distancia está con respecto a la carga? Lambda medios. No, lambda medios es una vuelta completa, ¿no? Ah, lambda cuartos. Lambda cuartos, exactamente. Entonces, en lambda cuartos, yo voy a observar una impedancia infinita. ¿Ok? Entonces, yo estoy aquí, en mi línea de transmisión, y me desplazo hacia acá, a una distancia de lambda cuartos. Y aquí la impedancia que yo voy a ver en este punto es infinita. ¿Ok? Es decir, que en ese punto se comporta como un circuito abierto. Estas serán lambda cuartos. Ok, entonces continúo mi desplazamiento. Me quedé acá y ahora continúo desplazándome y vuelvo a llegar a este punto. Ahora sí ya recorrí media longitud de onda. Entonces, en este punto nuevamente yo vuelvo a observar el cortocircuito. Entonces ahora este es un desplazamiento de lambda medios hacia acá. ¿Está bien? Y así yo le puedo dar vueltas y encontrarme nuevamente con una impedancia infinita y una impedancia cero. Impedancia infinita, impedancia cero, y así sucesivamente. ¿Sí se ve, muchachos? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué representa esto? ¿O qué podemos entender de esto? En términos de tensiones y de corrientes. Si yo tengo un punto que tiene una impedancia cero, eso significa que en ese punto la corriente tiene que ser máxima. En los puntos donde tengo impedancia infinita, ahí la corriente tiene que ser cero, porque pues no va a poder circular corriente por allí. Después voy a tener un punto donde la impedancia vuelve a ser cero, y eso significa que allí la corriente se hace máxima. Y de forma periódica va a aparecer otra vez el punto donde la corriente se hace cero, porque allí voy a tener nuevamente una impedancia infinita. Y así va a estar la corriente con este patrón que vemos aquí. ¿Ok? Pero en la carga definitivamente va a tener su máxima corriente. Entonces, esta sería la distribución de corriente en la línea de transmisión a partir de esta información que tenemos de las impedancias que están. Ahora, con respecto a la tensión, en este punto donde la impedancia es cero, la tensión tiene que ser cero.
En los puntos donde tengo una impedancia infinita, eso es un circuito abierto y allí la tensión se hace máxima. En los puntos donde la impedancia se hace cero, la tensión se hace cero y así sucesivamente. Entonces yo voy a observar que la tensión genera este patrón de onda estacionaria en este caso. En resumen, en los puntos de impedancia cero, la corriente es máxima y la tensión es cero. Por otra parte, en los puntos de impedancia infinita, la corriente es cero y la tensión es máxima. Entonces, en nuestra carta de Smith, a este punto lo voy a relacionar con el mínimo de tensión o el cero en la tensión y este punto con el máximo de tensión. Entonces, este punto va a ser el cero de la tensión. Creo que tengo que hacer más grande la cajita. Ahí está. Y este punto que está por acá lo voy a relacionar con el máximo de tensión. Similarmente, en este punto que vemos por acá, yo voy a tener el cero de la corriente mientras que en este punto que vemos por acá voy a tener el máximo de la corriente. Okay, entonces de forma simple tenemos aquí otro significado para los puntos extremos que se encuentran en la carta de Smith. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, muchachos. Ok, ahora, entonces a partir de bueno, ya vimos cómo sería el patrón de tensión y de corriente en una línea terminada en cortocircuito. Ahora vamos a ver qué pasa con la línea terminada en circuito abierto. Entonces, habíamos visto que en el circuito abierto el coeficiente de reflexión es simplemente más 1, y si lo represento en forma polar, sería un número complejo con módulo 1 y argumento 0. ¿Okay? Ahora, en la misma carta de Smith, vamos a guardar esta mientras tanto. Ok, sí, creo que es un poquito más ancho.
Esta sería la B, la C, esta sería la D. Bien, entonces ahora, en el caso de tener un cortocircuito, perdón, un circuito abierto, el punto que representa el circuito abierto va a ser aquel que va a estar a un ángulo de 0 grados con un círculo de radio 1 y nuevamente tenemos el círculo más grande y este punto, ¿ok? Que representa el cortocircuito. Entonces aquí pues simplemente no hay flecha, no se movió nada y así quedaría, ¿no? Le voy a poner algún otro color para hacer referencial. Va a ser el azul y el puntito es el azul. Ok. Entonces en la línea en circuito abierto vamos a tener así a nuestra línea de transmisión. Va a estar en circuito abierto. Y aquí vamos a tener una impedancia infinita. Ok, entonces ya identifiqué el circuito abierto en la línea de transmisión, que ya habíamos hablado que correspondía a este punto, pero ya gráficamente lo identificamos con un módulo de 1 y un argumento de 0 grados. Ahora, en la carta de Smith, el círculo de radio 1 es precisamente el círculo más externo, lo mismo, el cual se señala en color azul, en este caso. Un momentito. Ok. Y este círculo nuevamente representa toda la línea de transmisión. Entonces, si yo estoy en este círculo y me muevo en sentido horario, me estoy moviendo hacia el generador. Entonces, yo empiezo con una impedancia infinita, me desplazo un cuarto de longitud de onda y llego a este punto. Y este punto tiene una impedancia cero. ¿Ok? Entonces, me desplazo y ahora en este punto yo tengo una impedancia de 0 ohms. Y aquí el desplazamiento fue de lambda cuartos hacia el generador. Nuevamente, continúo la vuelta, paso por varios valores de impedancia hasta que nuevamente llego al valor de impedancia infinita. Pero aquí yo ya recorrí media longitud de onda. Entonces, esta es una Z infinita. Y ahora el desplazamiento fue de lambda medios. ¿Ok? Continúo con mi recorrido, sigo desplazándome hacia el generador y llego nuevamente al punto de impedancia cero. Y ahora yo ya recorrí 3/4 de longitud de onda. Y así sucesivamente se van a repetir de forma periódica los valores de impedancia en la línea de transmisión. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, profe, todo bien. Ahora, ¿qué pasa con la tensión y la corriente? Vamos a pensar primero en la corriente. Si yo tengo una impedancia cero, en ese punto la corriente es nula. Después empieza a aumentar la corriente porque tengo ahora un valor de impedancia cero. ¿Ok? Si tengo impedancia cero, allí la corriente es máxima. Después vuelve a bajar la corriente porque la impedancia se hace nula otra vez.
Después aumenta la corriente porque la impedancia se hace cero y así sucesivamente. Esto que tengo de este color como rojo oscuro, no sé qué color es, representa la corriente. Similarmente, para la tensión, si yo tengo un circuito abierto, allí la tensión es máxima. Si tengo el cortocircuito, la tensión es cero, tensión máxima, tensión cero, etc. Y esta sería la gráfica de la tensión a lo largo de la línea de transmisión. Observen entonces que en el cortocircuito, en la mera carga, la tensión es cero y la corriente es máxima, y en el circuito abierto ocurre lo opuesto. La corriente es máxima y la tensión es cero. Perdón, la tensión es... Sí, eso es lo que dije. Entonces, como que se intercambian los papeles, por así decirlo, ¿está bien? Y nuevamente, en la en la carta de Smith, los valores que están en este punto representan los ceros de tensión o los mínimos de tensión, en el caso de que haya mínimos, y los máximos de corriente, y este punto representa los máximos de tensión y los mínimos o cero de corriente. Entonces, esos dos puntos tienen ese significado, y en ambos casos, el círculo más externo representa a una línea de transmisión, ya sea en circuito abierto o en cortocircuito. En resumen, el comportamiento en circuito abierto y en cortocircuito manifiesta una propiedad que es la de una onda estacionaria en la línea de transmisión que tiene este patrón. Un patrón debido a la interferencia de las dos ondas. Recuerden que hay dos ondas simultáneamente propagándose en la línea, una onda incidente y una onda reflejada. El hecho de que una onda se haga cero significa que aquí hay una interferencia destructiva, y si una onda se hace máxima implica que allí hay una interferencia constructiva. Similarmente para la otra onda, que en este caso sería la onda de corriente, la que está aquí con este rojo oscuro, donde hay mínimo hay interferencia de las ondas, y donde hay máximo hay construcción de las ondas o interferencia constructiva. Entonces, este fenómeno se le conoce como patrón de onda estacionaria. Ok, y vamos a discutir un poquito más del patrón de onda estacionaria en la próxima clase. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos. No, ninguna. Hasta aquí, profe. Oye, pues pasen buena noche. Es una noche lluviosa por acá en Querétaro. Espero que se encuentren bien, y creo que este miércoles sí hay clase, ¿verdad? Es 15 de septiembre. Entonces, tentativamente nos vemos el próximo miércoles, muchachos. Bien, hasta el miércoles entonces. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego.